Hola y un saludo a todos los estudiantes que están participando en mi clase de Español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de la generación de 1927 y vamos a comentar también brevemente tres poemas que hemos leído en clase de tres escritores que pueden encuadrarse dentro de esta generación de 1927 y que son Miguel Hernández, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre. La generación de 1927 es un grupo de artistas, no solamente escritores o poetas, sino también cineastas o directores de cine, filmmakers, como por ejemplo Luis Buñuel, o pintores, como por ejemplo Salvador Dalí, que vivieron antes, durante y después de la Guerra Civil Española, que duró entre 1936 y 1939. La generación de 1927 estuvo muy influida, por supuesto, por poetas anteriores, como por ejemplo Rubén Darío, o Antonio Machado, o Juan Ramón Jiménez, pero también por las vanguardias, en inglés avant-garde, es decir, una serie de movimientos artísticos que buscaban la experimentación formal y también la experimentación con el contenido de los poemas y de las composiciones poéticas y de los textos literarios en general. También la generación de 1927 tuvo una gran influencia del surrealismo y debido al hecho de que estos escritores vivieron la experiencia traumática de la guerra civil, pues muchos de ellos escribieron también poesía de tipo político y combativo, además de poesía de diferentes tipos, como puede ser pues la poesía amorosa, la poesía ekfrástica, es decir, la poesía en la cual se describen y se analizan otros tipos de arte como la pintura, etc. En todo caso, la generación de 1927 fue un grupo muy vibrante de escritores y dentro de esta generación se puede encuadrar también a Federico García Lorca, de quien leeremos más adelante en el curso una obra teatral que se llama La casa de Bernarda Alba. Vamos a empezar a comentar los poemas que hemos leído en la clase, empezando con un poema de Miguel Hernández que se titula Andaluces de Jaén. Miguel Hernández fue un escritor que realmente tuvo una experiencia muy traumática durante la Guerra Civil Española y que debido a sus tendencias antifascistas y pro-republicanas tuvo sobre todo unos años finales de su vida muy duros, pues fue en un principio sentenciado a muerte por la dictadura franquista. Después la pena le fue conmutada a lo que en inglés se diría life in prison, es decir, a pasar el resto de su vida en la cárcel, o en español cadena perpetua, pero acabó muriendo en la cárcel debido a que contrajo la enfermedad que entonces era incurable de la tuberculosis. Este poema, Andaluces de Jaén, es un poema de un enorme contenido social. Tenemos en el estribillo de este poema, es decir, la parte del poema que se repite varias veces: andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. ¿Quién levantó los olivos? Es una pregunta retórica que está dirigida a los aceituneros, lo cual en inglés sería algo así como olive grove workers, es decir, las personas que trabajan en los olivares, olive groves, recolectando las aceitunas, olives en inglés. Y a ellos, a los aceituneros, se dirige esta pregunta retórica, y la respuesta se encuentra dentro del propio poema. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Es decir, es el trabajo de los aceituneros, el trabajo de los trabajadores, lo que levanta los olivos y
pues produce la riqueza que producen las aceitunas. Pero el problema es que los aceituneros no son los que se llevan las ganancias económicas de su trabajo, sino los terratenientes o landowners que oprimen a los aceituneros y se aprovechan de su trabajo para enriquecerse, mientras que los aceituneros pues están sumidos en la pobreza y no tienen la parte de riqueza que deberían tener debido a su trabajo. Entonces tenemos la oposición aquí entre los trabajadores y los propietarios, es decir, the workers and the landowners, los aceituneros, es decir, los trabajadores por un lado, y los terratenientes, los dueños, los propietarios, por el otro. Y por supuesto se dibuja en este poema una muy clara opresión por parte de los terratenientes sobre los trabajadores. Entonces es muy importante ver este dualismo que se presenta en este poema, un dualismo que es verdaderamente importante para comprender el mensaje de no de Juan Ramón Jiménez, sino de Miguel Hernández en este poema Andaluces de Jaén. Al final de este poema nos encontramos con unas dos estrofas finales en las que la voz poética de Miguel Hernández se dirige directamente a la ciudad de Jaén, en el sur de España, en Andalucía, donde hay muchos de estos olivares o olive groves, y básicamente el mensaje que intenta transmitir Miguel Hernández a la ciudad de Jaén, con este apóstrofe directamente a la ciudad de Jaén, es que la ciudad de Jaén no debe ser esclava con todos sus olivares, es decir, no debe ser esclava de los terratenientes, teniendo tantos recursos naturales como tiene en sus olivares. Entonces vemos aquí en esta parte final una reiteración de este mensaje social, político, que intenta transmitir Miguel Hernández en este poema. Es decir, los trabajadores están oprimidos por los terratenientes y no tienen de ninguna manera la oportunidad de conseguir la riqueza que propicia, que crea, que produce su trabajo. Como vemos, un poema con contenido social de Miguel Hernández, Andaluces de Jaén. También un poema político es el siguiente que hemos leído en la clase, en este caso de Rafael Alberti, un poema que se titula Galope, que en inglés sería algo así como gallop, es decir, lo que hace un caballo, y de hecho aparece un caballo como símbolo en este poema. Como digo, este es un ejemplo de poesía combativa escrita para animar al bando republicano a luchar en contra de los nacionales. Por supuesto, Rafael Alberti apoyaba al bando republicano durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, que sería el bando que finalmente acabaría perdiendo la Guerra Civil. De nuevo, en este poema tenemos un estribillo que dice a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Y este estribillo se repite varias veces a lo largo del poema, y en él vemos una exhortación, un intento de animar por parte de la voz poética a la lucha hasta enterrar, to bury, hasta enterrar al enemigo. Es decir, en este caso se refiere al enemigo durante la Guerra Civil Española. Por eso se repite varias veces el estribillo como si se tratase de una consigna de lucha en un conflicto bélico, en una guerra, que es precisamente lo que es este poema. En el poema nos encontramos con el caballo cuatralbo, es decir, un caballo que tiene las cuatro patas blancas, que en este caso puede verse como símbolo de la victoria
en la guerra o de la libertad que se pretende alcanzar tras la victoria en la guerra. El caballo cuatralbo está visto, por supuesto, de una manera muy idealista, sobre todo cuando el poema dice que es nadie la muerte si va en tu montura, es decir, death is nothing when you're riding on the saddle of this horse. Y entonces vemos de nuevo al caballo cuatralbo como un símbolo de la victoria o como un símbolo de la libertad que se intenta conseguir o animar a que se consiga durante este conflicto bélico. Tenemos en este poema muchas repeticiones, por ejemplo al principio cuando dice las tierras, las tierras, las tierras de España, ¿no? Es un ejemplo. O después cuando dice nadie, 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 que enfrente no hay nadie. Tenemos mucha repetición, no solo del estribillo, sino de palabras en este poema, y esto por supuesto no es una casualidad, sino que es un intento por parte de Rafael Alberti de evocar con el ritmo del poema, el ritmo del galope de un caballo cuando está galopando. Pues no olvidemos que se trata este poema de un texto que se titula precisamente Galope, ¿no? Y habla de un caballo que está galopando, y esto se intenta recrear también a través de la repetición, a través del ritmo del propio poema. Finalmente, leímos en la clase un texto de Vicente Aleixandre, que aunque también escribió poesía de tipo social, en este caso, para que no piensen ustedes que toda la poesía de la generación del 27 es poesía política o poesía social, poesía combativa, pues tenemos un poema que se titula Unidad en ella, de Vicente Aleixandre, en el cual Vicente Aleixandre nos ofrece una descripción de su idea del amor. Este es un poema amoroso, y en él nos encontramos con una visión del amor como una unión total entre la voz poética y el ser amado. Es decir, dice la voz poética en cierto momento, yo quiero ser tú. Entonces tenemos una unión total, una identificación total entre la voz poética y el ser amado, y también tenemos una disyuntiva entre el amor y la muerte. Hay un momento en el cual dice la voz poética que quiere morir, entonces quiere el amor o la muerte. Entonces está aquí esta disyuntiva, esta separación entre o bien conseguir el amor o bien preferir la muerte. La descripción del amor es ambivalente en este poema. Al principio hay unas descripciones positivas del amor o del ser amado, pero después, hacia el final del poema, tenemos una descripción de sus besos como espinas, thorns, ¿no? O una descripción del amor como una espada que está cerca del cuello de la voz poética, like a deadly sword, una espada, ¿no? Entonces la descripción del amor es ambivalente. Puede conseguirse esa unión amorosa o puede no conseguirse esa unión amorosa total que desea la voz poética, pero lo que nunca va a cambiar, sea posible esta unión amorosa o no sea posible esta unión amorosa total, lo que nunca va a cambiar es la unidad que existe entre el ser humano y el mundo. Y esta es una de las características principales de gran parte de la producción poética de Vicente Aleixandre, esta unión que existe, esta armonía que debe existir o que debe buscarse entre el ser humano, entre el hombre y el mundo a su alrededor. Tanto si las fuerzas del amor son positivas como negativas, tanto si se puede conseguir esta unión total entre la voz poética y el ser amado o no, la unión existente en el mundo, entre el ser humano y el mundo, no puede cambiarse, no puede
eliminarse. Vemos, por tanto, Unión en ella como un ejemplo de un poema de tema amoroso, producido por uno de los escritores más importantes de la generación de 1927, que es Vicente Aleixandre. Espero que este vídeo les sirva un poco para recordar algunas de las características más importantes de la generación de 1927 y también para recordar el significado y las posibles interpretaciones de tres poemas que hemos leído, de tres poetas diferentes que pueden encuadrarse dentro de la generación de 1927, como son Miguel Hernández, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre.